pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer se conoció el cómputo definitivo de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito de la Argentina. Y podemos hacer lectura de dos formas: la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Si lo hacemos con la mitad del vaso lleno, decimos que Cristina Fernández a lo largo de 11 elecciones se mantiene invicta. Nunca perdió una elección. Si lo hacemos con la mitad del vaso vacío, decimos que sacó 400.000 votos menos que Scioli, que sacó menos votos que Aníbal Fernández y que está lejano aquel 54% de cuando era presidenta. Pero lo cierto es que lo que este programa anticipó se cumplió: el corte de boletas a nivel de diputados nacionales. Es decir, quienes fueron a votar a Cristina no aceptaron votar a determinados diputados, como Daskin o como el mismo Moró, por nombrar simplemente a dos de los que van en la lista de diputados del Frente de Ciudadanos, que no recibieron el respaldo. Casi 200.000 ciudadanos cortaron boletas. Y acá sería interesante saber a dónde fueron esos votos. Si votaron en blanco, si fueron para Massa, si fueron para Randazzo, a dónde se fueron los votos de los diputados que le dieron un holgado triunfo a una exfuncionaria de Cristina, porque justamente la que encabezaba la lista de diputados de Cambiemos había sido ministra de Néstor Kirchner y funcionaria de ella. Bueno, sacó 2 puntos de ventaja sobre la lista de diputados del Frente Ciudadano. Pero volviendo al caso de los senadores, si se repitiera esta elección, entraría Tayana como senador y se quedaría fuera González. Ahora, cuando analizamos la diferencia del 0,21%, y cuando hablamos de votos, que es lo más importante, es decir, cuántos ciudadanos votaron más a una lista que a la otra, a Cristina le votaron 20.324 personas más que las que votaron a Bullrich. Si analizamos que Bullrich no es primera línea, y si analizamos que Cristina para el kirchnerismo es la baraja superior, también aquí podemos hacer una lectura. No es tan malo lo de Bullrich y no es tan bueno lo de Cristina. Por eso depende de cómo se quiera analizar esto. Pero permítanme que le diga que rara vez en la política una persona gana todas las elecciones. Cristina está invicta. No perdió nunca ninguna elección, ni siquiera esta, que no tiene importancia porque es una elección que preseleccionaba, digamos, como las PASO, tampoco la perdió. Cristina ganó desde aquí en 1981, que se crea el Ateneo Juan Perón en Santa Cruz, y hasta el 89, en la boleta que decía Menem presidente, Cristina sale electa diputada provincial de Santa Cruz. En 89. En el 93 se desdoblan las elecciones, entonces primero le eligen diputada provincial, pero después, como estaban desdobladas y vienen las elecciones también nacionales en otra fecha, también es elegida diputada nacional y se viene al Parlamento, al Congreso. En el 94 es convencional constituyente junto con su marido, en la reforma constitucional. En el 2001 ella llega a ser senadora por Santa Cruz, pero en el 2005 repite como senadora por la provincia de Buenos Aires. En el 2007 es elegida presidenta y en el 2011 gana la reelección. Es decir, nunca perdió una elección en su vida, incluyendo las PASO. No importa que sea 20.000 votos, ganó, o que sea por un voto, ganó. Es decir, ella puede tener en su haber uno de los pocos pergaminos que usan los políticos, invicta en cuanta elección participó, no perdió nunca. Y los 182.000 cortes de boleta que hubo en diputados, la votaron a ella y no votaron a sus diputados. Bien, dicho esto, ahora viene la otra parte para preguntarnos por qué se votó de esa forma a Cristina Fernández, por qué la expresidenta sacó los votos que sacó, en función de algunas circunstancias
que son realmente muy llamativas. Miren, yo le voy a dar cifras para que usted se ubique en cuál es la realidad de nuestro país, para que entendamos bien de qué estamos hablando. En este momento en los tribunales hay 60 casos de corrupción de funcionarios kirchneristas tramitándose. Bien, pero durante el caso de Néstor Kirchner presidente hubo 6 denuncias, digamos, graves. Durante el primer periodo de Cristina, 18, y en la segunda presidencia de Cristina, 28. Estamos hablando de cuestiones jurídicas o legales que están en trámite y que todavía están dando vuelta. Ahora, el gabinete de Cristina, en los distintos turnos, 745 causas judiciales. ¿Escuchó? 745 causas judiciales. Además de estar procesada Cristina por el tema de los dólares a futuro, que va a ser el primer juicio oral y que seguramente lo va a ganar porque no le pueden juzgar por una decisión política, es interesante que en ese juicio también llamen a declarar a los miembros del actual gobierno, porque Mario Quintana, que es el vicejefe de gabinete, José Torello, que es asesor presidencial, jefe de los asesores, digamos, Nicolás Caputo, el amigo entrañable del hermano de, entre comillas, del presidente, la empresa Sonma, entre otros, se beneficiaron con el tema de dólar futuro que pagó este gobierno, beneficiándose a los propios funcionarios del gobierno. Es decir, los que tenían que decidir si se pagaba o no se pagaba lo que Cristina supuestamente había hecho mal, dijeron hay que pagarlo, porque se beneficiaban ellos. Así que no solamente me parece que en ese primer juicio oral va a salir a suelta porque es una decisión política, sino que además van a involucrar a los actuales funcionarios del gobierno que se beneficiaron con este negocio del dólar futuro. Bueno, dicho esto, seguimos con los otros antecedentes. Por esta misma causa está procesado el exministro de Economía. Entonces, uno se para, por hacer un poco de memoria nada más, y tenemos procesado a Cristina Fernández, a Axel Kicillof, a Alejandro Banoli, el ex responsable del tema que estamos hablando, el Banco Central, Amado Boudou, vicepresidente, tiene 3 causas en curso, va a ir ahora a juicio oral por el tema de Chicone, a Jorge Capitanich, que fuera jefe de gabinete, a Juan Manuel Laval Medina, jefe de gabinete, a Gabriel Mariotto, vicegobernador, pero no cuando fue vicegobernador, sino cuando manejó prensa, por el tema de fútbol para todos, a Pablo Paladino, que era el coordinador de ese tema. Después tiene procesado a Aníbal Fernández, otro jefe de gabinete, junto con Mansur y con Daniel Golán, por el tema Cunitas. A Héctor Capachone, aquel amigo de Alberto Fernández, que manejó la superintendencia de salud, a Julio Devido, bueno, con varias causas, al ex secretario de Transporte que está preso, Ricardo Jaime, ¿quién más? Bueno, después tenemos a Cristina y a Tiberman denunciados por traición a la patria, por el caso AMIA y por el tema Irán, procesados. Después tenemos a Jorge López preso, el ex subsecretario, el de los bolsos, a Romina Piccolotti, ¿se acuerda? La responsable de Medio Ambiente, a Daniel Cameron, el ex subsecretario de Industria, por nombrarles algunos nada más, por el tema de yacimientos de Río Turbio, a Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, porque obligó a la gente de Subterráneos a asistir a una negociación entre los delegados del SUTE y la UTA. En fin, a una cantidad enorme de gente que ha ocupado distintas funciones, donde ahora se suma Guillermo Moreno, que tiene la causa de Clarín, por lo que la van a llevar a juicio oral también, bueno, Luis Delía, que fue funcionario también en su momento, y le podríamos estar nombrando toda la mañana un montón de gente conocida. Si a pesar de todas estas denuncias, si a pesar de tantos procesados,
ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, debería preguntarse el gobierno por qué. Y entonces encontraría las razones en una cuestión muy simple. La gente con el gobierno anterior tenía más dinero en el bolsillo, podía producir más consumo y no tenían que salir a abrigarse, como dijo Macri, cuando hacía frío para usar menos calefacción, sino que se podía comprar el aire acondicionado, aire frío caliente, porque obviamente la tarifa estaba muy reducida, la tarifa de energía eléctrica, y ahora con el tarifazo han destrozado la economía popular. Pero no solamente con lo que pasó, sino con lo que va a seguir pasando, porque Macri dio orden que nadie en campaña ahora hable del ajuste, pero ya está decidido el aumento del combustible, que se va a postergar hasta después de octubre, y prepárese, cualquiera sea el resultado, por la norma que va a regir a partir de octubre, que es que le van a dar plazo, dicen 4 cuotas para pagar, porque se viene un aumento de luz, de gas, de agua, otra vez de combustible, y si aumenta el combustible, prepárese para que se aumenten todos los alimentos. Y la pregunta es si nos toman por estúpidos, porque el pago es bimestral. Si le dan 4 cuotas, en realidad están dando 2, porque en algún momento se junta con el otro vencimiento. Frente a estas cosas que nos pasan todos los días, para que veamos en qué sociedad vivimos, yo le podría decir que la gente vive a pesar de las violaciones de la ley. O sea, si uno tomara esta situación para analizarla, podría decir, sin temor a equivocarse, que estamos parados, que estamos inmersos en una sociedad que privilegia aquello que decía Hipólito Yrigoyen y que repetía Perón, que la víscera más sensible es el bolsillo. Y que a partir de esta cuestión individual del bolsillo, la sociedad le importa poco si el funcionario delinque o no. De la misma forma que podemos decir que a la sociedad le importó poco la situación económica de hoy y votaron por Cambiemos. Por lo tanto, yo podría decir, siguen yendo a la Iglesia Católica a pesar que hay 53 curas y 3 monjas acusados de abusos sexuales. Es lo mismo. No se pierde la fe. Se margina a lo que está mal, pero no se pierde la fe. Entonces, como los jueces, ya hemos dicho muchas veces, son oficialistas y los que cambian son los gobiernos, entonces cuando se pierde el poder actúan en consecuencia. Imagínense ustedes lo que va a pasar cuando se vaya este gobierno. El desfile por tribunales que habrá de un montón de funcionarios que están cometiendo en este mismo momento ilícitos y que no pasa nada. Como el mismo presidente de la República, que a pesar que una ley del Congreso Nacional no permitía que los parientes de los funcionarios se acogieran al blanqueo de capitales, él con un decreto, por sobre la ley, lo permitió, y desde su hermano hasta su íntimo amigo como Caputo, pasando por todo el resto de los parientes del gabinete, blanquearon millonadas de dólares que estaba prohibido por ley. Entonces, estamos viviendo una sociedad irreal, una sociedad donde los que violan la ley no tienen castigo, ni de la justicia, ni de los votantes. Una sociedad de los que administran el poder pueden violar mientras son gobierno porque la justicia mira para otro lado, tiene la venda, se la saca cuando pierden el poder del gobierno. Ayer hablábamos del tema de los abogados. Bueno, en esta sociedad, y con todo esto que le acabo de contar, nadie puede asegurar el futuro de la Argentina. Lo que sí es evidente que el kirchnerismo jugó todas sus fichas, que todos los que estaban dispuestos a votar por Cristina fueron y votaron, y que esos 20.000 votos, si no se mantienen, le va a costar mantenerlos, posiblemente sea que Cristina entre y Tayana se quede afuera. Puede ser.
Pero la realidad de hoy es que Cristina está invicta. Nadie le pudo ganar nunca en una elección. Y a partir de esta circunstancia, están tratando de arreglar la presencia de la expresidenta en el programa de Susana Jiménez. Ayer, la mayoría de los canales se dedicaron a comentar esto. En la Cámpora están que trinan. Los jóvenes de la Cámpora vuelan en protesta, se han comunicado con Máximo Kirchner, más de 3 dirigentes de primera línea, para decirle que no vaya, porque quedan ellos pedaleando en el desierto y sin argumento si Cristina va al programa de Susana Jiménez. Durante sus 2 mandatos de presidenta no dio conferencias de prensa, atendió a 3 periodistas elegidos a dedo, usó la cadena nacional las veces que quiso, nunca permitió que le preguntaran o le repreguntaran, y entonces no elige a un periodista, elige a alguien que no es periodista y que no le va a preguntar, sino que va a hacer una charla entre mujeres, si es que va. Y eso ha traído malestar en los jóvenes de la Cámpora, que además saben que Susana Jiménez pidió directa o indirectamente el apoyo a Macri. En esta nueva intención de comunicación que tienen los que están asesorando a Cristina en este tiempo, diciéndole que tiene que hablar, que tiene que ser más plástica, permitirse ir a algunos programas y demás, apenas comenzaron el trámite, lo ventilaron los productores de Susana Jiménez, porque Susana sabe que si la lleva y la sienta a Cristina, saca más de 30 puntos de rating. Aunque no le guste lo que hizo Cristina en el gobierno, para ella, desde el punto de vista del rating, es muy importante. Y Cristina sabe que solamente puede ir a sentarse si arregla previamente las preguntas y respuestas. Porque se imaginan ustedes que Susana no le va a preguntar sobre las cosas que preguntaría un periodista. Así que, en este tiempo, usted puede mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Lo cierto es que Cristina, en 11 elecciones, está invicta.